Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, te damos gracias por tu bendita, pura, santa palabra. Señor, como siempre te digo, Señor, permíteme predicar fielmente la palabra, hablar fielmente, que yo no sea uno de estos, que habla lo bueno siendo malo, y ninguno de los que estamos acá. Quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la guía y el poder y el gobierno del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el sermón se llama ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? En signo de pregunta. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice Kistemaker, puesto que el cubo o la fuente de donde salen todos los rayos de la rueda de su ser, puesto que la fuente misma de sus pensamientos, sentimientos y voluntad está completamente depravada, ¿cómo es posible que la boca de ellos, es decir, de los fariseos a quienes está hablando en ese momento, pronuncie algo que no sea malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, es como algo extraño que alguien que por dentro está podrido hable algo bueno, pero pasaba. Y de hecho los fariseos es el mayor ejemplo de eso. De la abundancia del corazón. Dice, pero ¿cómo es posible si de la abundancia del corazón habla la boca? Abundancia, es decir, desbordamiento, sobrante, exceso. Así como una población prolífica se desbordará hacia el territorio contiguo y una cisterna llena desbordará hacia una cañería, también lo que llena el corazón se derramará a través de lo que se habla, como ocurrió con estos fariseos perversos. También es cierto lo opuesto, hermanos. Cuando el corazón se llena o está lleno de buenas y nobles intenciones, el habla del buen hombre demostrará que esto es un hecho, o sea que esto es verdad. Todo lo que el hombre tiene propuesto en su corazón, en su alma y su ser, y está lleno de ello, tarde o temprano será revelado en su hablar. Es vigente, hermano, para lo bueno, para un corazón bueno y para un corazón malo. Es igual de vigente, hermanos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, hermanos, el Señor, insisto, le pregunta, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Como no es común, no es normal que eso suceda, porque lo natural es que si alguien está podrido, insisto, por dentro, brote lo malo. Pero los fariseos eran tan hipócritas que precisamente hacían eso. Hermanos, el mundo hoy habla lo bueno, pero hipócritamente. Es malo el mundo porque no tiene a Cristo. Y no hay justo ni aún uno solo sin Cristo. No puede. No hay justicia fuera de Cristo. No hay bondad fuera de Cristo. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo se llama Generación de víboras. En el segundo capítulo, la hipocresía. Y en el tercer capítulo, lo que sale del corazón. Primer capítulo, hermanos. Generación de víboras. Los fariseos, aunque se mostraban buenos, hermano, en muchas ocasiones salía todo el veneno que tenían adentro. Eso era lo que pasaba con los fariseos. ¿Cómo podían hablar lo bueno siendo malo? Les dice Cristo. Aunque se jactaban, dice John Hill, de ser descendientes o de la simiente de Abraham, dando una buena imagen externa y pareciendo justos por fuera, por dentro estaban llenos de veneno, maldad, envidia y malicia. Eran unas víboras, como les dice el Señor, unas serpientes. Eran engañosos, dañinos, incluyendo sus antepasados inmediatos, porque dice generación de víboras. O sea, también incluye, digamos, a sus padres primeros, sus papás terrenales. Su aliento pestilente y blasfemia contra el Espíritu quedó plenamente descubierta y dio justa causa y razón para una reprimenda tan severa como la que aquí les hizo el Señor Jesucristo. Recorramos el contexto, hermano, desde el verso 22 allá en Mateo 12. Váyase allá a Mateo 12, en el verso 22, y veamos cómo esa generación de víboras
palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué se los dice? ¿Cómo salía ese veneno de ellos? ¿Por qué salía ese veneno de ellos? ¿O cómo se mostraba que ese veneno que tenían en el corazón salía? Generación de víboras. Sus palabras exponían su maldad. Acusaron falsamente a Cristo. Blasfemaron contra el Espíritu Santo. O cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. Verso 22 al 30. Aquí acusan falsamente a Cristo. Dijeron que Él expulsaba los demonios. Cristo estaba sanando, haciendo milagros. Y dice que Él expulsaba de los demonios. Cristo expulsaba a los demonios por medio de Belzebú o por medio del diablo. Leamos. Verso 22. Entonces fue traído a Él un endemoniado ciego y mudo. Y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa los demonios, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Entonces, ¿por quién los van a echar vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Mientras más gente magnificaba a Cristo, dice Matthew Henry, más deseosos de injuriarlo estaban los fariseos. Era evidente que si Satanás ayudaba a Jesús a expulsar los demonios, el reino del infierno estaba dividido contra sí mismo. Entonces, ¿cómo podría resistir? O sea, ellos, aunque podrían parecer, Satanás no echa fuera a Satanás. Cuando un cura parece que hace exorcismo, realmente no lo está librando del hombre fuerte, no lo está desatando del yugo, lo entrega a mayores pecados. Pues porque se notaría en su vida, se notaría una vida santa, pura. Eso daría evidencia que verdaderamente fue libre, pero eso no es lo que pasa, hermanos. Hermanos, aquí, y hablando sobre todo de lo que dijeron, porque eran una generación de víboras, ellos mintieron. Ellos levantaron falso testimonio contra el Salvador, contra nuestro Señor Jesucristo, contra el Mesías. Ellos sublevaron con sus labios al pueblo contra Cristo. Lo sublevaron, eso en los evangelios nos lo muestra. Ellos negaron la venida del Mesías con sus labios, la negaron. Ellos negaron las profecías de los profetas que ellos leían y decían seguir. Con sus labios la estaban negando. Ellos con sus labios estaban contra Cristo, como acá lo vemos, y por tanto estaban contra el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al que ellos con sus labios decían seguir. Ellos, ellos además estaban cautivos bajo el lazo del diablo, y por eso era que ellos hablaban así. Eso era lo que abundaba en sus corazones y eso era lo que salía en esos momentos. Hermanos, sigamos. Verso 31 al 32. Ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo. Ellos cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Ese pecado es el pecado imperdonable, todos lo sabemos. Sabiendo que Jesucristo, el Mesías, todo lo que yo les estoy diciendo ahorita, ellos sabían, ellos conocían las profecías, ellos sabían que era el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Ellos sabiendo que Cristo era ese anunciado por los profetas, lo tenían de frente, abiertamente lo negaron. Ellos apostataron de la fe, ellos eran unos apóstatas. Leamos.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ellos resistían al Espíritu Santo. Ellos estaban haciendo, usted me va a decir, bueno, pero aquí está hablando contra el Hijo de Dios, hermano. Pero hermano, evidentemente eso, negar a Cristo, ¿cuántas veces no lo hicimos usted y yo? Miles de veces. Es negarlo, es negarlo sabiendo y de la manera como ellos sabían. Es negarlo a la manera del papado, que saben que es el Mesías y lo niegan abiertamente. Hermanos, eso era lo que ellos estaban haciendo en ese momento. No era simplemente un impío que niega al Salvador. Eso lo hemos hecho todos, hermanos. Entonces no habría perdón para nadie en la humanidad. Ellos negaron al Espíritu Santo. Ellos cometieron afrenta contra el Espíritu de gracia. Ellos resistían al Espíritu Santo. Ellos fueron partícipes del Espíritu, iluminados, y negaron al Señor Jesucristo por medio de esa revelación que ya tenía interna. Ellos cometieron, hay un solo pecado imperdonable, eso lo hemos hablado mil veces. No hay tres pecados imperdonables, hay un solo pecado imperdonable, y es el mismo, es la misma apostasía que está en Hebreos 6, que habla que fueron iluminados, partícipes del Espíritu Santo, y por tanto no fueron renovados para arrepentimiento. O sea, porque recaen y no son renovados para arrepentimiento. Lo dice allí Hebreos. Es el mismo pecado voluntario de Hebreos 10, 26 al 31, que dice que si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio por el pecado. Dice que allí más adelante dice, afrenta al Espíritu de gracia. Por tanto, no hay más sacrificio por el pecado. Y es el mismo pecado de muerte, primera de Juan 15, 16, por el cual el apóstol Juan dice que no debemos orar. Y es el mismo cuando Jeremías decía ya, no oréis por este pueblo. O más bien Jeremías no, el Señor le decía a Jeremías que no orara por este pueblo. Es el mismo pecado, están condenados, no hay esperanza para este tipo de personas. No oréis por este pueblo porque hayan sido desechados, endurecidos, obstinados, conscientes. Los fariseos negaron a Cristo, fueron entregados, por tanto cometieron blasfemia, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Hermanos, definitivamente ellos eran un árbol malo, perverso. Eso era lo que abundaba en su corazón, por tanto eso era lo que salía de su boca. Verso 33 al 37. Sus palabras, hermano, delataban su corazón perverso. Sigue diciendo ahí en el mismo contexto, después de que o aquí ya cuando les va a decir generación de víboras, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice acá Matthew Henry, el idioma del hombre descubre de qué país procede. Si yo hablo español y con cierto acento, ya se descubre de dónde soy. También se descubre de qué espíritu es el idioma del hombre. El corazón, es decir, lo que hablamos, el corazón es la fuente, las palabras son los arroyos. Una fuente turbia y una corriente corrupta producen arroyos barrosos y desagradables. Nada sanará las aguas, nada sazonará el habla, ni purificará una comunicación corrupta, sino la sal de la gracia, hermanos, echada en la corriente. El hombre malo tiene un mal tesoro en su corazón, del cual saca las malas palabras y acciones para deshonrar a Dios y herir al prójimo. Velemos para hablar palabras conforme al carácter cristiano.
Entonces, hermano, generación de víboras. Volvamos a la generación de víboras. Hermano, por todo esto que les estoy diciendo, el Señor los llamó así, generación de víboras. Entonces, ¿cuál fue la razón de que Cristo les dijera de generación de víboras? Bueno, porque lo eran, evidentemente lo eran. Él los expone, los confrontó por mostrarse hermosos y justos y buenos ante los hombres, pero por dentro estaban podridos. Por tanto, eran una generación de víboras. Hermano, ya lo hemos mencionado, pero lo quiero confirmar o más bien explicar o profundizar un poco más. ¿Qué significa ser entonces una generación de víboras? Hermanos, es una clase de hombres engañosos, dañinos, perversos, venenosos, mentirosos, llenos de maldad, envidia y malicia, hipócritas, blasfemos, depravados, hermanos. Eso es una generación de víboras a grandes rasgos. Eso eran los fariseos. Lo vemos en todos los evangelios. En el libro de Hechos los vemos también. Así los vemos. Y así los describe también Pablo. Les aplica engañosos, venenosos y maldicentes. Cuando les dice, aunque eso también aplica para el mundo en general, pero sobre todo para este tipo de personas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide, veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Eso eran los fariseos. Eso también lo hizo Judas. Maldijo cuando negó al Señor. En lugar de arrepentirse sinceramente, maldijo. Eso hacían los fariseos. Juan el Bautista llamó generación de víboras a los fariseos y saduceos por ellos pretender huir de la ira venidera, pero sin fruto y siendo unos malvados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ellos pretendían ser salvos, huir de la ira de Dios sin fruto. Y eso no se puede, hermanos, porque eso va contra la Biblia. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y desarraigado. Y ellos pretendían huir de la ira venidera diciendo o pensando que porque eran hijos de Abraham, de la simiente en la carne de Abraham, eso los libraba. Generación de víboras. Eso es como que también el que dice: me bauticé, hice tales cosas, soy hijo de pastor, soy hijo de papá cristiano. Es lo mismo, estaban diciendo cosas similares. Hermanos, Pablo lo dice en general, Juan el Bautista los especifica a ellos, se los dice directamente, pero hermano, nuestro Señor Jesucristo también los llamó así a ellos, a los fariseos y saduceos, por la misma razón de Juan el Bautista. No escaparían de la ira venidera. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación en el infierno? O sea, hermanos, estas son palabras de nuestro Señor, lo dijo en muchas partes. Juan el Bautista también lo dijo. Hermanos, son palabras de Dios, son palabras de Cristo y fueron aplicadas, por supuesto que perfectamente, a esa generación de hombres. Bueno, hermanos, no es antibíblico decir este tipo de cosas cuando una persona cumple este tipo de características. Vámonos al segundo capítulo, hermanos. Aquí obviamente es el contexto en el primer capítulo para entender por qué el Señor les dijo generación de víboras. ¿Por qué les estaba llamando? Blasfemaron, negaron a Cristo. Lo adulaban muchas veces, pero después lo traicionaban. Hablaban mentiras, engaño, traiciones, blasfemias, torcían al pueblo, desviaban al pueblo. Todo eso lo hicieron los fariseos, pero no solo lo hicieron así, hermano, lo hicieron con conocimiento. Es que ahí es donde el pecado se agrava aún más. Vamos al segundo capítulo, la hipocresía. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Cristo confronta la hipocresía de los fariseos.
¿Cómo podían enseñar ellos la ley de Dios? Porque la enseñaban. Las profecías, ¿cómo podían hablar de lo que dijeron los profetas? Y al mismo tiempo negar su confirmación con señales y prodigios de la venida del Hijo de Dios. ¿Sí me entiende? Hablaban lo que dijeron los profetas, hablaban del Mesías, enseñaban y negaban después lo que esos mismos profetas habían enseñado, cuando lo estaban viendo en sus propias narices ese cumplimiento. ¿Cómo podían decir que seguían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y negar al Mesías anunciado por ellos? ¿Cómo podían ellos jactarse de ser de la simiente de Abraham cuando en realidad eran una generación de víboras? ¿Eran una simiente de la serpiente? Eran unos despreciables hipócritas. Y que el Señor nos guarde de ser de esta generación. Hermanos, un hombre malo puede hablar a veces cosas buenas, lo dice John Hill, o que parecen serlo, pero no es lo común. Como aquí con los fariseos, no era normal que eso pasara, pero pasaba. Pero no son su conversación habitual. Como él es, así es en mayor parte su lenguaje. Su habla lo traiciona. Como estos hombres eran por naturaleza malos, estaban destituidos del Espíritu y la gracia de Dios. No tenían nada bueno. ¿Cómo iba a salir de ellos algo bueno? Y como estaban tan llenos de maldad, rencor y malicia, no es extraño que vomitaran expresiones tan blasfemas contra los milagros de Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? El mundo, hermanos, en general, habla, como les decía al principio, hipócritamente de lo bueno. El mundo habla lo bueno. Él habla de ser buenas personas, de ser moralmente correctos, de no hacer daño a nadie, de no hacer mal al prójimo. Eso habla el mundo, ¿no? Lo vemos en todo lado. Así no crean en nada. Hablan de moralidad, hablan de amor, ¿no es cierto? Hablan de misericordia, hablan de paz, hablan de unidad, hablan de cuidar el medio ambiente, hablan de responsabilidad, hablan de salud, hablan del amor al prójimo, hablan hasta de Dios y de Cristo, hermanos, el mundo. Hablan lo bueno, ¿no es cierto? Ellos, además de eso, o hipócritamente más bien, disfrazan lo malo en estas cosas buenas. ¿Sí me hago entender? Disfrazan sus verdaderas malas intenciones en cosas como estas que les acabo de leer. Les voy a poner algunos ejemplos. Con el pretexto de la moralidad y las buenas obras, niegan la salvación por gracia por medio de la fe en Jesucristo, ¿no es cierto? Eso lo hacen todas las religiones, eso lo hace Roma, eso lo hacen todos los falsos evangelios. Ellos, con la excusa de la paz y la unidad, aceptan cualquier mentira. La paz, la unidad, la Biblia habla de paz, habla de unidad, claro, entre creyentes, pero habla de unidad. Entonces, con esa excusa aceptan cualquier mentira. Hablan lo bueno, pero disfrazando lo malo que quieren introducir. Con el pretexto del respeto, el amor, la misericordia, entender al otro, es decir, ponerse en los zapatos del otro, impiden llamar al arrepentimiento, predicar de Jesucristo como único y exclusivo camino, hablar del infierno y de la ira de Dios. O vaya usted y dígale a un homosexual este tipo de cosas, háblele de su pecado. O vaya, si ya no le impiden a usted ir antes podía uno entrar a los hospitales a predicar, cada vez es menos posible eso. Se inventaron, a mí siempre se me olvida esa rama de la medicina, cuidados paliativos, hermano. Vaya a ver si un médico cristiano verdaderamente puede irles a decir su condición espiritual. Los mandan, entre comillas, felices descienden al Seol, como dice en el Antiguo Testamento. Así los mandan. Porque es que hay que entender al otro, hay que tener misericordia, no hay que alterarlo. ¿Qué importa si se altera acá con tal de que se salve?
Con estos mismos pretextos que le he mencionado, justifican al impío y condenan al justo imponiendo leyes perversas. Todos lo sabemos, ¿no? A estas minorías perversas las protegen y condenan y hacen leyes para condenarnos a los que tratamos de vivir verdaderamente bien. Ellos también dicen cuidar nuestra salud, pero lo que quieren es inyectarnos experimentos génicos nocivos. Y espero que no vayan a bloquear eso por decir esto. Con la excusa del amor al prójimo, obligan a la gente a inyectar con el pretexto de la responsabilidad, hermanos. ¿No es cierto? Inyectarse con el ame al prójimo. Entonces, chúsese. Con el pretexto, ahorita sí, de la responsabilidad, encerraron al mundo un año, hermanos. Debemos ser responsables, porque ¿cómo es? El avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué cosa tan absurda como descontextualizan las escrituras? Con la excusa de cuidar el medio ambiente, los países hoy entregan su soberanía a organismos internacionales. Colombia entregó el 30% de su zona marítima a organismos internacionales. Ellos hacen lo que quieran allá. Eso lo firmó hace poquito el presidente. Van adelantados en la Agenda 2030, este gobierno. Dicen, salvemos el planeta. O sea, ¿por qué? Dicen cosas aparentemente buenas, pero lo esconden en malo. Dicen, salvemos el planeta, cuidemos el medio ambiente, cuidemos la aldea global, como dice Francisco. Las vacas contaminan, no coman carne, no tomen leche, no tengan carro, no tengan hijos. Eso es lo que finalmente quieren. Hipócritas mentirosos con sus conciencias cauterizadas. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ya se los hemos dicho, coma carne, tome leche, tenga hijos, cómprese un carro si puede, o sea, cómprese un terreno si puede, hermanos. No hagamos el juego a esta gente, no tendrás nada, pero serás feliz, porque eso es lo que quieren. Cómprese una vaca si puede y saque de allá, no tome la leche esa sí del supermercado, que esa sí no es buena. Estoy hablando de la buena, de la que hizo el Señor, de la que sale de la lechecita, de la vaquita. Esa es la buena, hermano. Esa tiene muchas proteínas. Esa es la que, donde, como decían en el Antiguo Testamento, la tierra que fluye leche y miel. Buenísima esa leche. Y la carne es buenísima, hermanos. Toma carne. Lo más que pueda, hermano. Churrasco, lo que quiera, hermano. Coma. Hermanos, y mire, con el pretexto la iglesia de obedecer a las autoridades, la iglesia desobedece al rey de reyes y señor de señores. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo disfrazan lo bueno en cosas malas? Nada bueno, hermanos, puede provenir de un corazón corrupto. Nada bueno produce un mundo perverso. Nada bueno proviene de un estado bestial, hermanos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Eso es el fruto de este. Ese es el fruto. El fruto de la bestia de Babilonia es todo lo que estamos viendo. Hermano, sus acciones se delatan, hermano. Vamos a seguir. Sus acciones, o sea, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Esas acciones son delatadas con su habla. Queda en evidencia su hipocresía y mentira. Queda en evidencia, por ejemplo, su codicia, como le pasó a Judas, que decía preocuparse de los pobres, hablando lo bueno, pero era un avaro y ladrón. Dijo uno de sus, eso está en Juan 12, del 4 al 6. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar.
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. O sea, la falsa generosidad. Hacen el bien, lo bueno, pero quieren sacar provecho, como Judas. Tenía otras intenciones, quería tener harto dinero ahí porque él sustraía del dinero. Él no le importaba a los pobres. Son interesados. Tienen una falsa misericordia y amor. Eso pasa hoy en el mundo, hermanos, como Judas, hay muchos Judas. Las ONGs, los filántropos, muchos empresarios, inclusive iglesias, ayudan para tener reducciones de impuestos, ¿no es cierto? Lo hacen de esa manera. O sea, dicen, no, es que tengo una ONG para ayudar a los pobres, no sé qué. Bueno, hay miles, hay muchas de esas. Pero lo único que quieren es reducir impuestos. Muchos lavan hasta plata con eso. Bueno, hay muchas cosas, porque son como Judas. Lo que quieren es el dinero, no quieren ayudar. Cuando usted ve a estos filántropos que dicen que van a donar parte de esto, ellos están haciendo negocios normalmente. Normalmente eso es una buena inversión cuando dicen ese tipo de cosas. Hermanos, también como el que ofrenda o diezma para prosperar. ¿Sí me entienden? Lo mismo, es más o menos lo mismo. Bueno, hermanos, así hay muchos Judas. Que Dios nos guarde, hermanos, de esas cosas. Sigamos poniendo ejemplos. Queda en evidencia su malicia, porque de la abundancia del corazón sale la boca. Queda en evidencia su malicia. Cristo percibió la hipocresía de los fariseos y herodianos que lo adulaban, pero que querían era tentarlo con el impuesto al César. Recuerda, ya está en Marcos 12, se lo voy a leer. Viniendo ellos le dijeron, maestro, mire cómo adulan, cómo hablan lo bueno siendo malos. Maestro, sabemos que eres hombre veraz. En Mateo dice, amante de la verdad. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Es lícito, mire, y aquí meten el veneno. Es lícito dar tributo a César, ¿no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, o la malicia, dice Mateo, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Traedme una moneda para que la vea. Entonces, ¿sí me entiende? Cristo era un hombre veraz, evidentemente. O sea, todo lo que ellos le estaban diciendo era verdad. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Hermanos, estos son los lisonjeros, suavecitos para hablar, bien hablados, correctos, políticamente correctos, educadísimos, pero mentirosos, tentadores, burladores, calculadores. Entran a las iglesias a espiar nuestra libertad, traicioneros, hipócritas, odiadores, un falso amor. No son de confianza. Cuando ellos se van hablando mal. Y hablando no solo mal, sino mentiras. Pero cuando están acá, cuando están con uno, cuando los tenemos cercanos, son así, como los fariseos y los herodianos. Suavecitos, lisonjeros. Tienen labios de mantequilla, pero guerra en su corazón, como dice el salmista. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Te bendigo. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Sí me entiendes? Siempre son calculadores, siempre están diciendo las cosas en doble sentido. Hermanos, también quedó expuesta la avaricia. Cristo expuso a los escribas y fariseos que violaban el quinto mandamiento, el de honrar a los padres, por obedecer las tradiciones de ellos. Se excusaban en su generosidad al templo, pero eran unos tacaños miserables con sus padres. Leamos Mateo 15, del 3 al 9. Respondiendo él, les dijo. O sea, ellos vinieron a decirle que por qué los discípulos del Señor quebrantaban la tradición de los ancianos porque no se lavaban las manos.
antes de comer. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, mire, vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, de labios, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. Hermanos, todos conocen la historia, todos saben. Ellos decían: no, yo ya no tengo ninguna obligación con mis padres porque yo ya di para el templo. Bueno, estos son los que justifican sus pecados con buenas obras. Yo ya ofrendé, esta es la más obvia, que es igual a la que pasó allá. Ofrendé, entonces no tengo ninguna obligación de ayudar al prójimo, a mis padres, a nadie. Es que yo ya ofrendé y como allá se ayuda al necesitado, yo no tengo ninguna obligación. Hipócritas. O bueno, o lo puede usted hacer al revés. Yo ayudo, escúcheme bien, la Biblia dice que cada uno dé como dispuso en su corazón, ¿no es cierto? Usted dispuso algo, X, para la obra de Dios. Dispuso X, pero de pronto ve un hermano en necesidad y usted saca de esto que ya había dispuesto para dar a su hermano en necesidad. Hipócrita, si lo ha hecho. Usted no está ayudando a nadie, a usted no le está sacando del bolsillo. Usted ya dispuso dar algo para el Señor, lo que sea que haya dispuesto, y ve a un hermano en necesidad y saca de eso. Entonces este me dio menos para el Señor, para ayudar supuestamente al necesitado. Hipócrita. O muchos son generosos, pero no con su dinero, sino con el dinero de la iglesia. No con su dinero. Muchos también ayudan al prójimo, pero hermano, solo por temor o quedar bien o porque les conviene, pero a la vez están patrocinando pecados. Ayudan al prójimo, al ocioso, al que es vicioso, al irresponsable, o para hacer un mal negocio. Eso sucede mucho cuando hacemos ayudas a familiares. Hermanos, o sea, una cosa es ayudar al prójimo, otra cosa es ayudar mal al prójimo. Si yo sé que lo va a usar mal, yo no debería ayudarle. Ayúdelo de otra forma. Porque muchas veces lo hacemos es por temor, o por quedar bien con ese prójimo, con ese familiar, o porque nos conviene. De pronto vamos a recibir algo como le pasaba a Judas. Hermanos, también mire, aquí ellos justificaban lo bueno, también como Judas, pecados con buenas obras. Justificamos. Esto pasa mucho aquí en la iglesia, hermano, ha pasado mucho en la iglesia. No, hermanos, es que tú sí es sí y tú no es no, decimos. Es que debemos honrar la palabra. Y nos hemos comprometido falsamente, más bien falsamente no, para algo no correcto. Entonces, por ejemplo, violamos el día del Señor, estamos yendo a un sitio que no debemos ir, estamos comprometiéndonos en cosas que no debemos comprometernos. Hermanos, si eso pasó, la Biblia no nos dice que tú sí sea sí y tú no sea no, y entonces vaya y obedezca. La Biblia nos dice que has caído presa de tus labios, ve a donde esa persona y quítate y desátate de eso. Eso es hipocresía, hermanos. No hagamos eso. Puede que nos hayamos equivocado y dijimos: uy, hermano, abrí la boca, me comprometí con algo que es antibíblico, va contra el Señor. Bueno, la Biblia no nos dice tú sí sea así y ve y hazlo. La Biblia nos dice vaya y quítese de ese yugo que tiene. Quítese de ese yugo. Hable claramente y diga: mire, cometí un pecado, me equivoqué, no hice bien, no puedo hacer eso. Eso es, hermano. Así que debemos actuar. No actuemos hipócritamente. No hablemos lo bueno haciendo lo malo. O muchas veces, hermano, no, yo me voy a un paseo, yo me voy a un evento, yo me voy a un matrimonio. No, pero es que yo voy allá a predicar. Y resulta que no hace nada de eso, hermano. ¿Cómo podéis hablar lo bueno haciendo lo malo? Sigamos, hermano.
hablan lo bueno siendo malo. Váyase a Mateo 23 y vamos a leer cómo el Señor describe a los fariseos. Que hablaban lo bueno siendo malos. Voy a recorrer el capítulo 23, pero tomé las partes en las cuales se muestra lo que ellos dicen bien, pero hacen mal verdaderamente, o tienen una intención errada. Ahí en el Mateo 23, del verso 2 al 4, vemos que ellos enseñan doctrina, pero dicen y no hacen. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni con un dedo quieren moverlas. Entonces esto en la cátedra de Moisés, mire que acá el Señor está reconociendo que lo que decían era correcto. Obviamente en otros momentos decían incorrecto, pero en muchos momentos enseñaban lo correcto. Bueno, hermano, aquí usted tiene a todos esos catedráticos de hoy, a estos apologistas, que les encantan los congresos, los eventos, los seminarios, pero que, hermanos, es mucha teoría, pero poco o nada de práctica. Poco o nada de morir, de ayunar, de orar, de clamar, de mortificar los pecados, de vivir en santidad. O sea, se sientan en la cátedra de Moisés, pero dicen y no hacen, hermano. Hablan de la santidad, hablan de la pureza, hablan correctamente, pero dicen y no hacen. Son perezosos realmente espirituales. Solo dicen, atan cargas pesadas, además antibíblicas muchas veces, pero no hacen, hermanos. Imponen cosas que ellos mismos no hacen. Enseñan doctrina, hermano. Dicen y no hacen. Hacen lo bueno, enseñan doctrina, pero siendo malos, haciendo cosas malas. Hermanos, sigamos ahí del verso 5 al 7. Hacen obras, los fariseos hacían obras, pero para ser vistos. Buenas obras, correctas. Veamos, versos 5 al 7. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Hacen obras, pero para ser vistos. Lo que ellos quieren es mostrarse. Ellos publican sus obras y son obras, digamos, correctas, no es que sean malas. No sé, publican sus obras sociales, sus ayudas sociales. Usted lo ve, hermano, este falso maestro, Dante Gebel, hermano. Cuando dan mercados, eso muestran allá como ayudan al necesitado. Muestran cuando salen a evangelizar, muestran sus eventos, muestran cuando ayunan, cuando oran, cuando hacen jornadas de oración. Porque ellos aman el reconocimiento. Ellos aman sus títulos, que le digan rabí, pastor, apóstol, profeta. Bueno, sus másteres, que lo llamen de esas maneras. Ellos hacen obras, pero para ser vistos. Todo lo que hacen es para su fama. Algunos predican por contienda o por vanagloria. Ellos hacen eso. Sigamos, hermanos. Verso 14, avancemos ahí un poquito más. Acuérdense que hablan lo bueno siendo malos. Bueno, estos, o acá, hacen largas oraciones, pero se aprovechan del débil, hermanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mira, hermano, convocan oraciones en la iglesia, convocan oraciones en internet, convocan oraciones mundiales incluso, pero roban, aprovechan y mienten. Usted lo ve en enlace en todas esas maratónicas. Aquí están descritos, creo que muy claramente. Como pretexto hacen largas oraciones, devoran las casas de las viudas, las roban, les sacan el dinero como hacen allá,
pero como pretexto están haciendo largas oraciones. Se paran a orar, allá el Jonas González, el otro, y se paran y oremos, no sé qué, sanidad, prosperidad, todo ese tipo de cosas, pero están robando y devorando las casas de las viudas. Sigamos, hermanos. Verso 15. Evangelizan, hacen discípulos, pero los llevan al infierno, hermanos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Bueno, hermano, las mega iglesias recorren mar y tierra, las grandes denominaciones tienen sedes en diferentes ciudades y países, y no porque esté mal, hermano, hacer eso en sí. El problema es que lo llevan a otro evangelio, hermanos. La Iglesia Católica Romana, como institución o como denominación o como la quiera llamar, hermanos, tiene el mayor número de fieles en el mundo, recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito. Los testigos de Jehová, los mormones, unicitarios, el falso cristianismo, hermano. Pero, hermano, también está cayendo en eso la reforma muerta con sus eventos y seminarios. Recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando llegan, conocen la gracia de Dios, se la enseñan mal, hermano. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Mire, hermanos, aquí sigamos. Como Mateo 23, verso 23 y 24. Ofrendan juiciosa y meticulosamente. Son estrictos con las cosas que se ven, pero ligeros con lo interno. ¿Sí me entienden? Leamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, hermano, mire que esto era necesario hacer. Hay cosas, son estrictos en las cosas que se ven, y no porque esté mal en sí. No es que esté mal, no es que esté mal el ofrendar, pero estas personas son estrictos en esas cosas porque se notaba, veía, recuerda que pasaban al frente y entregaban las ofrendas. Son estrictos con cosas como la ofrenda o el diezmo, con el congregarse, son estrictos. No es malo congregarse, pero son estrictos con esas cosas que se notan, con hacerse miembro de una iglesia, con el bautizarse, con el servir. Hermano, no están mal estas cosas, no es que estén mal, pero eso lo hace cualquiera, hermanos. Cualquiera puede hacer este tipo de cosas, porque son externas y la gente lo ve. Pero, hermanos, se olvidan de la justicia, es decir, como estos fariseos que devoraban las casas de las viudas, que juzgaban mal, condenaban al justo y justificaban al impío. Se olvidan de la justicia, de la misericordia, como estos que eran tacaños, avaros y codiciosos, de la fe. Se olvidan de la justicia, la misericordia y la fe. Eran incrédulos, cobardes, y que confiaban en el brazo del hombre, hermanos. Hermanos, y estos que cuelan el mosquito y se tragan el camello, juzgan por estas cosas su fe y la de los demás. ¿Sí me hago entender, hermanos? No, es que esta persona ofrenda, entonces por eso es salvo. Esta persona es miembro de una iglesia, por eso es salvo. Esta persona se congrega, entonces por eso es salvo. Insisto, todo salvo hace esas cosas, pero ellos miden es por estas cosas y dejan aparte la justicia, la misericordia y la fe, que son frutos verdaderos. Ellos cuelan el mosquito, ellos condenan, por ejemplo, lo vemos, ellos condenan al cristiano fiel cuando es imprudente o se mete en problemas. Al que predica se le exhorta, pero se traga el camello del que es correcto, decente, no se mete en problemas divinamente, pero que ama el mundo, el placer, es tibio, laico, cobarde. A ese sí no le dice nada. Tengamos cuidado, hermano, no colemos el mosquito y nos traguemos el camello. Tengamos cuidado. O tengamos cuidado nosotros en creer y poner nuestra evidencia de la fe
en el diezmo, en congregarnos, en ser miembro, en bautizar, habernos bautizado, en servir, en ese tipo de cosas, y no en la justicia, la misericordia y la fe, que son frutos finalmente. Hermanos, externamente, sigamos allá, verso 25-28. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Externamente se veían bien los fariseos, pero por dentro estaban podridos. Entonces muchos les pasa lo mismo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esto continúa con lo que les venía diciendo. Ellos eran moralistas, ellos eran correctos, respetables socialmente, respetados por los impíos, pero amaban el mundo, los deleites, el dinero, tenían pecados secretos y Cristo los confrontó con todas esas cosas. Ellos no querían morir. Hermanos, no mueren, este tipo de personas no mueren, no predican, son cobardes, quieren evitarse siempre los problemas. Son hermosos, se ven hermosos en la iglesia, pero son mundanos o tibios afuera, hermano. Son tibios en su casa o mundanos en su casa, donde nadie lo ve, con sus familiares, en el trabajo, se congracian. Hermano, esto es un cristianismo externo sin fruto. Hermano, una cosa es un moralista, el cual el mundo tolera e incluso admira. Y otra cosa, un santo de Dios, hermano, el cual el mundo aborrece y no puede tolerar, hermano. No confundamos moralismo con santidad, hermanos. No lo confundamos, hermano. Ay, hermanos, sigamos ahí, verso 29 al 32. Dicen seguir a los siervos de Dios, pero si vivieran los matarían. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. No, yo nunca hubiera perseguido a Isaías, yo nunca hubiera perseguido a Jeremías, yo nunca hubiera perseguido a Lutero, a Calvino, a todos estos. Así dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros llenáis la medida de vuestros padres. Esto, leen de los profetas, leen de los padres de la iglesia, leen de los prereformadores, reformadores, puritanos, tienen sus libros, honran sus memorias, hacen eventos, honran sus monumentos. 500 años de la Reforma, 200 años de no sé qué, 300 años de si sé más. Honran sus memorias, pero odian hoy a los radicales. Si ellos estuvieran acá, hermanos, los odiarían aún más de lo que nos odian a nosotros, hermano, porque esta gente vivía mucho más en santidad, hermanos. Odian a los radicales de hoy, a los contenciosos, les dicen contenciosos, fanáticos y legalistas. Los matan con su corazón. No, si yo estuviera en tiempos de la Reforma, yo hubiera estado al lado allá de Lutero, Calvino, Zwinglio, de Wycliffe, de todos ellos, me hubieran, no sé qué, tirado hasta los huevos podridos, yo hubiera estado allá, hubiera sido parte de la Reforma. Mentira, si ellos estuvieran hoy acá, ustedes mismos los estarían denunciando. Porque si denuncian a gente que es muchísimo menos que esos grandes hombres, imagínense. Definitivamente son una generación de víboras, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malo? ¿Cómo puede hablar de la santa ley de Dios, sus mandatos, si los desobedecen tan hipócritamente? He aquí que el Señor nos guarde, que estas palabras no sean para nosotros. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruidos por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad.
Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por ustedes, por personas así, que Dios nos guarde, hermanos, es que se blasfema el nombre de Dios. No por gente fiel, radical, que quiere vivir en santidad y en pureza. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis vosotros hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo pueden colar el mosquito de otros y tragarse su camello? Esa viga tan grande, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hermanos, eso eran los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Que Dios nos guarde, hermanos. Que Dios nos guarde de tener un cristianismo hipócrita. Debemos examinarlo y mirar, Señor, que sea sincero todo lo que yo estoy haciendo. Amén. Sincero, sincero. Él ama la verdad en lo íntimo. Él no ama la verdad acá pública, hermanos. Cuando allá adentro es mentira. Usted habla lo bueno siendo malo. Usted se ve bonito acá, pero es malo, perverso, fornicario, con pecados secretos, con adulterios, con todo este tipo de cosas, con mundanalidad en sus hogares. Tenga cuidado. ¿Ya se aseguró qué tipo de árbol es usted? ¿Uno bueno o el malo? ¿Es una planta sembrada por el Padre? Examínese, porque de nada sirve aquí hablar lo bueno. De nada sirve que hagamos largas oraciones o buenas oraciones, bíblicas oraciones, cuando somos verdaderamente perversos. Cristo nos conoce, Cristo lo conoce a usted. Su corazón quedará expuesto, tarde o temprano. Vamos al tercer capítulo, lo que sale del corazón. Nadie quedará impune, hermanos. Nadie quedará impune. Lo que sale del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los fariseos, hermanos, cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que había en su corazón, eso terminó saliendo. Ellos adularon a Cristo y después lo entregaron a la muerte. Cristo los expuso, les mostró que eran unos mentirosos, adúlteros, codiciosos, asesinos de corazón, hipócritas, porque eso era lo que abundaba en sus corazones y eso era lo que salía de sus bocas finalmente, hermanos. John Hill dice: como hay abundancia de locura en él, mucha de ella saldrá de él. Donde abunda la maldad en el corazón, sin la gracia de Dios para contenerla, mucha de ella saldrá de sus labios. Como es el corazón de un hombre, así es su hablar. Hermanos, en el verso 36, 3 al 35, yo ya lo leí, nos muestra que el árbol malo da fruto malo y el árbol bueno da fruto bueno. El hombre malo saca lo malo que hay de su corazón. Lo que hay adentro termina finalmente saliendo, hermanos. Dice, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Tiene un mal tesoro, una podredumbre interior, finalmente eso es lo que va a sacar. Finalmente se va a descubrir eso. Hermanos, veamos. El hombre malo saca lo malo de su corazón. Del corazón sale lo malo, dice la Biblia. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hermano, los fariseos, aunque muchas veces hablaron lo bueno, también de su misma boca blasfemaron contra el Espíritu Santo. Por un lado adulaban a Cristo y después lo entregaron para la muerte, yo les decía ahorita. Hermano, eso no debe ser así. No puede salir de la misma boca una bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura
agua dulce o amarga? Dulce y amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Lo que hablaban bueno, como los fariseos, realmente era malo. Era una bendición falsa. ¿Sí me entiende? Así hay que entender también la cita de Santiago. Era una bendición hipócrita. Entonces, ¿cómo puede alguien cantar, alabar al Señor cuando tiene un corazón perverso, cuando es una mentira, cuando es un engaño? ¿Cómo puede brotar bendición y maldición a la vez? O sea, no se puede, eso no debe ser así. Y dice que no es posible, hermano, porque finalmente eso que parece bueno, como los fariseos, finalmente viene de un corazón malo, entonces no es bueno. Cristo les mostró su hipocresía. Les dijo que eran una generación de víboras, que brotaba abundantemente veneno de sus corazones corruptos, y eso era lo que salía por sus bocas. Hermanos, lo que hay adentro del hombre malo brota hacia afuera. Brota hacia afuera. Miremos lo que brota de adentro, hermanos, miremos. Brota del hombre malo los deseos de su padre el diablo, lo dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cristo le estaba diciendo que por qué lo negaban, por qué no le creían a él. Y él le dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso, ustedes también. Ustedes se engañan. Hermano, la Biblia nos dice que del impío sale impiedad. Lo dijo David cuando perdonó a Saúl. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Del ruin salen ruindades. Isaías 32:6. Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Hermanos, del inicuo saldrá finalmente, dará luz la iniquidad. Concibe lo que hay dentro de él, sale de adentro su maldad. Dice Isaías 59, y haciendo también referencia a Romanos 3. Más bien, Romanos 3 hace referencia a esta cita. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades. Mire, da a luz la iniquidad. Y dan a luz la iniquidad. Incuban huevos de áspides. O sea, es lo que hay adentro, ¿sí me entienden? Ese veneno de áspides, esa generación de víboras que tenían por dentro. Ese veneno más bien. Incuban huevos de áspide y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mar, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Pablo lo citó en Romanos 3, parte de eso que dice allí. Hermanos, el malo maquina el mal que hay en su corazón. Hermanos, cuidémonos de ellos. Como dijo el salmista, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Hermano, está allá y los maquinan. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspide hay debajo de sus labios, hermano. Hermanos, el necio habla necedades, como los que dicen ser ateos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. El ateo, el agnóstico, el cientificista y el cristiano incrédulo, aunque les parezca una contradicción, hay cristianos que son incrédulos, son cristianos ateos, hermano, aunque digan creer en Cristo. No creen en nada, no creen en absolutamente nada que dice la palabra de Dios. Si sale una evidencia científica, entre comillas, le creen a eso, no le creen a lo que dicen las escrituras. No hay Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo que brota de su boca viene del mismo infierno, eso también lo dice Santiago.
La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno, hermanos. O sea, todo sale de allá, todo brota, hermanos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Hermano, ¿qué está brotando de usted? ¿Qué brota de su boca? Y yo no le digo que necesariamente cuando estemos acá juntos, hablando del Señor y esas cosas. ¿Qué brota de usted normalmente? Sobre todo cuando nadie lo ve. ¿Qué brota en sus conversaciones? ¿Qué brota en su hablar? ¿Qué brota en su cantar? ¿Cuáles son sus temas de conversación? ¿Qué lo deleita? ¿Qué la deleita? ¿Las vanidades? ¿Los chismes? ¿La farándula? ¿El dinero? ¿El placer? ¿El entretenimiento? ¿La queja? ¿La contienda contra Dios? ¿Eso es lo que brota? Bueno, eso es lo que está en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo sé que aquí de pronto usted no va a decir cosas que sean políticamente incorrectas en una iglesia. El problema es lo que hable allá. Tengamos cuidado, hermanos. O brota de usted palabras verdaderamente sazonadas con sal, lo espiritual, el evangelio, lo que dice Dios, pero sobre todo allá en su casa, en su hogar, en su trabajo, o calla, se avergüenza. Bueno, eso es lo que está en su corazón. Que de nuestra boca, hermanos, brote lo espiritual, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, usted habla lo bueno siendo malo. ¿Es usted un hipócrita? ¿Qué brota por su boca? Medite, por favor, medite cuando usted está solo, cuando usted está en su hogar, lo que hace cuando nadie lo ve, lo que usted habla, oye, ve, conversa, con lo que se deleita. Eso es finalmente lo que abunda en su corazón. Y eso, escúcheme bien, el hipócrita cree que nunca va a ser descubierto. Eso finalmente, tarde o temprano, brotará. Sus pecados tarde o temprano se descubrirán, porque los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿De qué sirve, hermano, poner una buena cara acá, parecer piadosos, hermano, pero allá ser otra cosa? Ojo con lo que usted oye, se deleita, escucha, todas esas cosas. Hermano, los pecados de algunos hombres se hacen patentes. Y ojalá, por el bien de su alma, que sean descubiertos acá. Porque si son descubiertos en el día del juicio, mayor vergüenza no solo para usted, sino va a haber condenación eterna. De nada sirve encubrir el pecado, porque todo sale a la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Aún en el infierno, escúcheme bien, porque de la abundancia del corazón habla la boca, seguirá brotando su veneno de áspide, su veneno de víbora. Todo lo de los impíos seguirá brotando allá, todo fariseo, tipo de fariseo, le seguirá brotando. Y si usted es uno de ellos, seguirá brotando lo que abunda en su corazón. Porque el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Pero si usted es un creyente sincero, allá seguirá brotando lo bueno. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hay de usted que se esconde y que actúa en tinieblas, porque Dios lo ve y lo sabe todo. Mire, váyase a Isaías 29 del 15 al 16, quiero que usted mismo lo lea. Hay de usted si se esconde, hay de usted si actúa en tinieblas. Ay de usted, porque Dios lo ve y lo sabe todo. Ay de los que se esconden de Jehová
encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, ¿no entendió? Es inútil, hermanos, ser un hipócrita. Es lo más inútil del mundo, porque ya el Señor todo lo ve. Y si usted es de los que cree que va a ser, pues hermano, usted es de esos hipócritas fariseos, además incrédulo, que cree que el Señor no va a ver. Tenga cuidado, no juegue con el Señor. Arrepiéntase, sirva sinceramente a Cristo, muéstrele su hipocresía, lo que hoy abunda en su corazón. Hermano, si hoy usted es un hipócrita, si hoy hay mentira, verdaderamente engaño en su corazón, yo no le digo que no luchemos con pecado, pero si es un hipócrita que tiene este tipo de características, bueno, hermano, vaya al Señor. El Señor no desprecia la verdad, no desprecia un corazón contrito y humillado. Él ama la verdad en lo íntimo. Vaya al Señor. Y si lleva una vida de mentira, pues confiese sus pecados, confiéselo a los hermanos, a la iglesia. Soy un engañador, soy una mentirosa, soy un hipócrita. Me deleito en el placer, en el mundo, en el pecado. He vivido un falso cristianismo. ¿De qué le sirve? De nada, hermanos, no sirve de nada. Hermanos, nosotros tenemos un ejemplo a seguir, y es Cristo. Cristo siempre habló lo bueno. Cristo siempre enseñó la verdad. No hubo engaño en su boca. De su corazón abundaba lo mejor. Su boca pronunció las más grandes y buenas verdades, hermano. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Seamos imitadores de Cristo. Amén. Hermanos, de Él no hubo engaño en su boca. Él vino aquí a proclamar la verdad, decir la verdad. Pero hermano, Él también practicó la verdad. Lo que abundaba en su corazón, hablaba la boca. Nosotros debemos hacer así. Sé que la perfección de Cristo nunca la alcanzaremos, pero hermano, hacia allá siempre debemos mirar. Los hipócritas de corazón atesoran para sí ira. La ira, hermanos. El hipócrita es inútil vivir hipócritamente. ¿De qué sirve, hermano, esconderse acá? Ay, no diga nada, que nadie se entere, encubriendo el pecado. ¿De qué sirve, hermanos? Si estamos en inequidad, malicia, engaño, mentira, pecados secretos, falso cristianismo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo usted puede hacer eso si lo está haciendo? Medítelo en su corazón, porque de lo contrario, estas palabras son hoy para usted. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, yo te pido por favor que nos ayudes. Padre, perdónanos si ha habido cosas de estas en nuestro corazón. Guárdanos, Señor, a todos. Mira, Señor, líbrame a mí de ser de uno de esta generación de víboras, de ser aquel que se siente como en la cátedra de Moisés y que diga y no haga, Señor. Guárdame de eso. Guarda a mi esposa, guarda a Javier, guarda a Giselle, a cada uno de nosotros, Señor. Yo te ruego, por favor, Señor, líbranos de ser unos hipócritas. Sé que nos vamos a equivocar, será que vamos a errar, Padre, pero que nunca de una manera hipócrita, que todo lo hagamos con sinceridad delante tuyo y como de parte tuya. Te lo ruego, Señor, escudriña cada corazón de estos hermanos, de estas personas que nos llamamos hermanos. Y aquí hay una persona, un falso creyente, Señor, por favor, que salga a la luz rápido, Señor, porque en el juicio ya no hay más esperanza. En el día del juicio o en el día de la muerte tampoco hay más esperanza. Yo te lo ruego, Señor, y líbranos de estos fariseos, Señor, que nos rodean, de este mundo malvado que habla lo bueno siendo malvado, siendo malo, de esta falsa iglesia que habla lo bueno siendo malo, de estos maestros que enseñan a otros y no se enseñan a sí mismos. Guárdanos de ellos y líbranos de ser uno de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Amén.